Hola, hermano y hermana que nos están escuchando a través de su canal Defendiendo la Verdad. Estamos aquí precisamente para seguir compartiendo con ustedes un poquito más acerca de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que realmente Dios tiene para con cada uno de ustedes, así como con cada uno de nosotros, cuyo propósito es que nosotros nos podamos acercar un poco más a ese único Dios verdadero. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que ustedes puedan, tanto como nosotros, meditar en lo que la palabra de Dios se refiere y lo que Dios realmente ha dejado ya desde antes de la fundación del mundo como principio para que nosotros podamos caminar en novedad de vida. Por lo tanto, les exhortamos en este viaje que ustedes nos puedan acompañar. Vamos a estar estudiando sobre todas las cosas acerca de la palabra logo, esa palabra griega logo que ha sido traducida de palabra a verbo. Vamos a ver las diferentes implicaciones que ha traído consigo esta transformación. Nos vamos a estar moviendo hacia el continente europeo. Vamos a hablar un poco acerca de las primeras traducciones y los primeros reformadores españoles. Vamos a movernos también acerca de un poco la gramática como tal, para tener un manejo un poco más profundo y una comprensión un poco más clara acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar utilizando herramientas que a lo mejor para algunos son herramientas novedosas, pero nos van a ayudar un poco para que nosotros podamos tener un poco más de claridad acerca del conocimiento del Altísimo. Pero sobre todas las cosas vamos a estar moviéndonos en el contexto bíblico, ese contexto bíblico en el cual cada uno de nosotros debemos tener el principio por el cual nosotros debemos regirnos a la hora de establecer una doctrina. En este viaje les pedimos y les exhortamos que nos acompañen y que realmente puedan ver, tanto como nosotros, y disfrutar de todo lo que el Eterno ha puesto en su providencia, en su palabra, para que podamos formar parte de esa gran familia celestial, la cual vivirá para siempre con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones del cielo, acompáñenos y esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes les pueda ser de provecho. Bienvenidos nuevamente a esta su serie, La Perturbadora Trinidad. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del logos y vamos a definir realmente qué es el logos, según el título de esta presentación, verbo o palabra. Como bien ya es habitual en cada una de las presentaciones que hemos tenido la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, leemos la cita que se encuentra en Proverbios, el capítulo 18, versículo 13, la cual dice: el que responde palabra antes de oír, le es necedad y vergüenza. El que responde palabra antes de oír, le es necedad y vergüenza. Por lo tanto, usted, hermano o hermana que nos están escuchando en este momento, que están viendo este video, les exhortamos que pueda constatar, que pueda compilar toda la información que le vamos a presentar a través de todo este video, que pueda escudriñar todo en relación a lo que dice la palabra de Dios y pueda ver si lo que le estamos presentando en este momento armoniza realmente con la inspiración divina. Acerca del estudio que vamos a estar realizando respecto al logos, palabra o verbo, vamos a adentrarnos precisamente un poco en la historia. Vamos a ir ahí a España para ver cómo los diferentes eruditos pudieron traducir las Biblias que hoy muchos tenemos en nuestras casas, y ver de qué manera se hicieron cada una de estas traducciones precisamente por los reformadores, los primeros reformadores de España. Vamos a estar tocando un poco también, profundizando acerca de la gramática, pero sobre todas las cosas vamos a movernos con respecto al contexto bíblico, que debe ser la premisa a través de la cual nosotros debemos analizar las escrituras y podemos realmente llegar a un entendimiento correcto con respecto a lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Y conforme a las traducciones, para realizar comparaciones y para realmente visualizar
lo que estamos presentando aquí en este momento. Recuerden el título Logos, palabra o verbo. Tenemos en primer lugar la Reina Valera de 1960, que es una de las traducciones que más se utiliza en el habla hispana. Aquí vemos que la palabra logos fue traducida precisamente como verbo. Y leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra de las traducciones que queremos compartir con ustedes en este momento es la Biblia de Jerusalén, tercera edición, en la cual la palabra logo fue traducida precisamente por palabra como tal. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Otra de las traducciones que tenemos para compartir con ustedes, en la cual vamos a estar hablando con un poquito más de profundidad, es la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, escrita precisamente en 1569, donde la palabra logo fue traducida precisamente como palabra. Respecto a la historia en la cual los diferentes reformadores españoles hicieron las primeras traducciones, vamos a estar citando dos libros específicamente. Vamos a estar citando de la Biblia de Dios en español de Emanuel Rodríguez, y también vamos a citar otro libro importante en el cual hemos hecho un estudio, cual se titula El origen de la Biblia, de los doctores Philip W. Comfort y Rafael A. Serrano. Leemos aquí en el libro de la Biblia en español, según el índice de la Inquisición Española de Toledo de España en 1551, se cita: es prohibido leer la Biblia en romance castellano o en alguna otra lengua del vulgo, el Nuevo Testamento en español de Francisco de Encinas y cualquier otro libro de las Santas Escrituras en romance castellano, francés, flamenco o cualquier otro libro que tenga prefacios, notas o glosas que revelen doctrinas erróneas, repulsivas o contrarias a nuestra santa fe católica o a los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Tenemos que Encinas, según el origen de la Biblia, fue uno de los primeros españoles en convertirse a la causa de la Reforma protestante. Nació en la población de Burgos, España, en 1520. Su traducción fue hecha directamente del griego, usando como base del texto griego de Erasmo de Rotterdam, por lo cual fue arrestado en Bruselas y su traducción prohibida por la Inquisición. De 1556 a 1560, Juan Pérez publicó en Ginebra un número de obras para introducir las ideas protestantes en España, apoyándose precisamente en las traducciones encinas. Pero veamos realmente un poco más acerca de Juan Pérez. Juan Pérez de Pineda nació en Montilla, provincia de Córdoba, España, aproximadamente en el año 1500. Fue rector del Colegio de la Doctrina de la ciudad de Sevilla, una de las ciudades más importantes del mundo en esa época y sede principal del protestantismo español, donde hizo amistad con Casiodoro de Reina y otros simpatizantes del luteranismo. Una vez que comenzó la persecución por la Inquisición española, huyó a Ginebra, donde tradujo los salmos del hebreo al español y el Nuevo Testamento basado en los trabajos previos hechos por Francisco de Encinas y Juan Valdés. Juan Valdés fue un humanista español nacido en 1509 en Cuenca, España. Tradujo el Evangelio de Mateo y las epístolas de Pablo y del hebreo el libro de Salmos. La posición de estas traducciones de estos reformadores los llevó lastimosamente al exilio, aunque varias copias de estas traducciones fueron propagadas de forma contrabandeada a través de Julián Hernández, simpatizante de la Reforma, el cual es apodado como Julianillo, porque era de baja estatura. Julianillo era tipógrafo y corrector de pruebas, y el cual, disfrazado de cuidador de mulas, metió de contrabando muchos ejemplares de este Nuevo Testamento escondidos en toneles, hasta que desafortunadamente fue apresado y condenado a morir en la hoguera por la Inquisición en Sevilla. Pero Casiodoro de Reina, monje del monasterio de San Isidro, habiendo hecho una recopilación de copias contrabandeadas por Hernández del Nuevo Testamento de Encinas y Pineda, inmediatamente después empezó a trabajar en su famosa edición de la Biblia del Oso, publicada en 1569. Así se vería la portada de esta Biblia escrita por Casiodoro de Reina precisamente en ese año. Aquí tenemos las diferentes fuentes en las cuales él se valió
o se sirvió para hacer sus traducciones. Tenemos los textos básicos de hebreo y griego de la época, textos hebreo masorético, texto griego de Erasmo de Rotterdam, versión latina hecha en Lyon en 1528 de Santes Pagnini, la Biblia de Ferraza, la Biblia de Zurich, la Biblia latina de Castellón y, aunque no se mencionan por temor a la Inquisición, ya que estos libros figuraban en el índice de libros prohibidos, se valió también de las traducciones de los españoles Francisco de Encina, Juan Pérez y Juan Valdés. Las traducciones de Casiodoro de Reina fueron perseguidas y prohibidas. Sin embargo, pudiéramos decir que Reina marcó un hito importante en la traducción bíblica mundial, pues fue una de las primeras traducciones de la Biblia a un idioma europeo. Se publicó décadas antes incluso de la famosa e influyente versión inglesa de Rey Jacobo, la versión King James. Desafortunadamente, el esfuerzo y el buen trabajo de estos primeros reformistas españoles está por verse y valorarse dentro de todo el compendio mundial de traducciones bíblicas, ya que hasta el día de hoy se sigue ignorando el verdadero sentido y verdadera idea en la que estos eruditos fueron capaces de traducir un versículo que ha sido de gran controversia, de gran polémica, pudiéramos decir, dentro del profeso pueblo de Dios, y es precisamente Juan 1.1 con respecto a las diferentes traducciones que se han llevado a cabo. La traducción precisamente de esa palabra, logos, sería palabra o verbo. La primera vez que se realizó el cambio de palabra por verbo en las traducciones españolas se llevó a cabo por el erudito Lorenzo Lucena, este obispo católico de España, que luego se convirtió a la Grey protestante episcopal. Introdujo el cambio en el año 1862, siendo esto uno de los pasajes más controversiales dentro del profeso pueblo de Dios, prestándole lógicamente claridad al correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras en Juan 1.1, tergiversando completamente la idea que el evangelista quiso plasmar cuando realmente realizó la escritura de su evangelio como tal. Así se ve esta traducción hecha por Lucena en 1862, donde vemos que la palabra logo fue traducida allí por verbo. Para establecer un criterio de comparación con respecto a las diferentes Biblias, debemos tener en cuenta varias traducciones para poder constatar que ha habido un cambio. Aquí, en este caso, tenemos la Reina Valera 1960, que es una de las más usadas en el habla hispana, con respecto a la Reina Valera, pero del año 1858, si ustedes pueden ver, se darán cuenta de que aquí en la Reina Valera de 1858, la traducción logos fue hecha precisamente ahí como palabra, logos, palabra. En cambio, en la Reina Valera de 1960 tenemos que logos fue traducida como verbo. Otra de las traducciones que también nosotros podemos ver aquí, donde el logo fue traducido precisamente como palabra, es la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, la cual se escribió en 1569 y como ustedes pueden ver también está escrita en un lenguaje antiguo. Con respecto a la gramática, vamos a estar utilizando diferentes herramientas, las cuales nos van a ayudar un poco a desarrollar este estudio con un poquito más de profundidad. Vamos a estar empleando los interlineales, el Tischendorf del griego al español y el Open Greek del Nuevo Testamento en español también. El interlineal, para aquellos que no conozcan esta herramienta y no hayan tenido un manejo con ellas, no es más que las traducciones que se han realizado del texto griego, palabra por palabra, tal y como aparecen en los manuscritos, sin una secuencia lógica. Esta secuencia es la que se toma para realizar precisamente las diferentes traducciones por los eruditos. Y lógicamente es aquí donde empiezan los problemas. Otra de las herramientas que vamos a utilizar es la Septuaginta, es el equivalente del griego en el Antiguo Testamento. Y como diccionario, para tener algunas definiciones de las palabras que vamos a estar utilizando en este estudio, vamos a emplear el Strong en español. Como bien ya hemos explicado, vamos a estar utilizando estas herramientas. Aquí vemos que lo que está en color blanco, las palabras que aparecen en color blanco
son las palabras en griego. Y las palabras que ustedes pueden observar aquí, que están de color rojo, son las que están traducidas al español. Leyendo precisamente la primera cláusula, la cláusula A de Juan 1.1, que este texto que está presentado aquí en pantalla es Juan 1, del 1 al 5, leeríamos, en principio estaba siendo la palabra, lo cual sería en griego en arge, en hologos. Pero vamos a estar trabajando precisamente con Juan 1.1 y cada una de las cláusulas que vamos a estar desglosando para ustedes en este estudio. Pero para tener un entendimiento un poco más claro y una visión un poco más clara, vamos a ver aquí en cada una de las cláusulas en las cuales vamos a estar trabajando, vamos a colocar el texto del griego o el texto griego encima y abajo su traducción en español. Por ejemplo, la cláusula 1A, que es la que hemos leído, leímos anteriormente, en el principio estaba haciendo la palabra, la cláusula B y la palabra estaba haciendo hacia el Dios, y la cláusula C y Dios estaba haciendo la palabra. Recuerden que esto es una transliteración del griego tal y como aparece en los manuscritos, palabra por palabra, al español. Muy bien. Según la Reina Valera de 1858, una secuencia lógica, ya organizada según la traducción que se llevó a cabo en esta versión, lo leeríamos de esta manera. En el principio ya era la palabra. De esta cláusula nosotros podemos entender varias cosas. Por ejemplo, los que tuvieron la oportunidad de ver los videos anteriores con respecto a la gramática en esta cláusula A, nosotros pudimos ver en el principio ya era la palabra. El artículo él no originalmente viene en esa cláusula A. Pudimos ver y estudiar en los videos pasados de que precisamente esta manera de escribir muchos pudieran asociarla a cómo Dios creó todas las cosas en el principio del Génesis. Cuando realmente nosotros vimos, según las evidencias del evangelista y la idea que él quiso transmitirnos, a pesar de que realmente parece que toma prestado el lenguaje de Génesis para comenzar a escribir su evangelio, la idea esencial que él quiso plasmar con respecto a la forma de escribir su evangelio es el inicio de una nueva creación. El inicio de una nueva creación que nos llega a cada uno de nosotros por medio de la predicación del Mesías, cual después que fue ungido en el bautizo, pudimos ver realmente que él viene anunciando eh, este nuevo reino, comienza a predicar acerca del reino de Dios. Y una de las evidencias que pudimos compartir con ustedes en el estudio pasado fue Juan 1.4. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Esa luz verdadera, si nosotros hacemos referencia al Antiguo Testamento, con respecto a la nueva creación, o mejor dicho, con respecto a la creación de Dios, podemos ver que los seres humanos no fueron creados precisamente en el primer día. Así que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, según nosotros podemos entender, no, o sea, la idea que Juan está tratando de transmitir o de plasmar no era precisamente la creación de Dios en el Génesis, la creación de todas las cosas, sino más bien una nueva creación, la predicación de una nueva creación. Y eso lo podemos constatar también con el versículo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas de la antigua creación pasaron, todas son hechas nuevas a partir de una nueva creación. Una nueva creación que nos llegó con la predicación del Mesías. Y esa es la idea que está tratando de transmitir Juan con respecto a su evangelio y la forma en la que él escribió este evangelio. Pero si quieren obtener un poquito más de detalles, pueden descargar los videos anteriores y ahí nosotros damos una explicación un poquito más exhaustiva, un poco más profunda con respecto a la nueva creación. Como bien estábamos diciendo, el Mesías empezó a predicar acerca del reino de Dios. Y esto lo podemos comprobar aquí en Marcos 1.15, el cual dice, el mismo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Esto también lo pudiéramos conjugar con aquel versículo que
obtenemos en Gálatas 4:4, el cual nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Jesús mismo nos dice, el tiempo se ha cumplido. Y comienza la predicación acerca del reino de Dios, de una nueva creación. Vimos también en ese estudio que la luz verdadera que alumbra a todo hombre era Dios, el Padre. Esa luz verdadera que vino y fue vista por Juan el Bautista y como evidencia de que realmente este era el Mesías, era Dios el Padre, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, según lo que nosotros leemos en Juan 1:9 y en Primera de Juan 1:5, el cual nos dice, Dios es luz. Y precisamente respecto a la palabra de Dios como tal, el Padre fue oído. Primera Juan 1:1 podemos constatar esto respecto a la predicación del Evangelio del Reino y las palabras que nuestro Señor Jesús dijo para anunciar las verdades de este reino, las verdades que realmente son palabras de vida eterna. El mismo Jesús nos dijo, yo no he hablado nada por mi propia cuenta. El Padre que me envió, este me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar.